Complicada la situación en México tras el paso de una tormenta y un huracán. Más de 50 personas han perdido la vida y más de 1 millón de afectados en 29 estados. Veamos. Este lamentable escenario es el peor daño que México sufre en décadas debido a fenómenos meteorológicos. La coincidencia de la llegada entre la tormenta Manuel y el ciclón Ingrid por el este y oeste respectivamente tomó desprevenidos a los habitantes, quienes aseguran jamás haber visto algo parecido. Los estados más dañados tras este encuentro simultáneo de la naturaleza han sido Puebla, Hidalgo y Guerrero. En este último, el puerto de Acapulco, el principal centro turístico de la costa pacífico de México, ha sido declarado en estado de emergencia. En Acapulco están incomunicados, pues las carreteras y vías principales que conectan con el Distrito Federal de México han sido bloqueadas debido a aludes que se han suscitado tras el tercer día de intensas lloviznas. Además, cerca de 40,000 turistas tuvieron que cambiar sus planes de diversión por otros más seguros, pues fueron trasladados a la capital mexicana por medio de un puente aéreo. Se prevé que el estado de Guerrero, que incluye Acapulco, haya al menos 1 millón de damnificados. En cuanto al número exacto de víctimas mortales, hasta el día de ayer se hablaba de 22 fallecidos. Pero según el último reporte, el número ya asciende a 50. Un numeroso contingente de efectivos policiales han sido desplegados por toda la ciudad para apoyar en labores de rescate y poner orden en medio del caos. El mismo presidente Enrique Peña Nieto fue testigo del embate climático que vive su país. Por ello, se trasladó ayer a Acapulco y ordenó que se destinase parte del Fondo de Desastres Naturales a atender esta ciudad. El Gobierno de la República está haciendo y está desplegando todo su esfuerzo para tener una adecuada coordinación con las autoridades estatales para que ante este evento climatológico y con los daños que está generando la fuerza de la naturaleza podamos actuar de manera oportuna, de manera óptima, de manera eficiente y podamos brindarle el apoyo necesario a las familias que lamentablemente están resultando afectadas. La época de tormentas en México va de junio a finales de noviembre. Ya el Sistema Meteorológico Nacional había previsto que este año podría ser peor de lo habitual y traer a México hasta 32 ciclones, tanto del Océano Atlántico como del Pacífico. Esto pone en evidencia la falta de prevención ante este tipo de desastres, pues los daños ocasionados por Manuel e Ingrid han sido hasta ahora los más graves de esta temporada y podrían haberse prevenido. Bien, nos vamos hasta Italia. Tras 19 horas fue enderezado el crucero Costa Concordia. Los ingenieros trabajaron durante una larga jornada en una de las operaciones más complicadas de la historia para reflotar un barco de pasajeros. Terminaron con éxito las operaciones titánicas para enderezar el Costa Concordia. Tras 19 horas de intensas labores, el impresionante buque hoy muestra su nueva cara y atrae a miles de turistas que no quieren perderse tal espectáculo. Es muy bueno poder decir que el Concordia está en posición vertical. Ahora reposa sobre la plataforma y el colchón. Ese fue el objetivo y tomó un poco más de tiempo, pero los resultados fueron mejores de lo que esperábamos, aunque tuviéramos que esperar hasta las 4 de la mañana. El trabajo para empezar a reflotar el buque de 17 pisos de altura y 290 metros de alto, de 114 toneladas, había empezado ayer por la madrugada frente a las costas de la turística isla de Giglio, en el centro de Italia. La nave tenía 65 grados de inclinación y estaba tendida desde hace más de 20 meses, dominando el pequeño puerto de la isla toscana donde chocó contra las rocas el 13 de enero del 2012, causando la muerte de 32 personas. Los especialistas tuvieron que trabajar durante toda la madrugada, ayudándose de cables y contrapesos. En tanto, para terminar de levantarlo, utilizaron tanques llenos de aires unidos a ambos lados del buque, que se espera pueda ser desmantelado en la primera mitad del próximo año. La siguiente fase del operativo consiste en la instalación de 15 nuevos flotadores estabilizadores, iguales a los ya instalados en la parte izquierda del casco, y que gracias a un sistema neumático que vaciará el agua de forma gradual de su interior, dará el empuje suficiente para reflotar el barco. Por último, el crucero será retirado del lugar para su desarme, probablemente sea en el primer semestre del próximo año.
Bien, vamos a cambiar de tema y nos vamos a Alemania. La coalición de gobierno de la canciller Angela Merkel y los partidos de la oposición han empatado en la última encuesta de intención de voto difundida por el Instituto Demoscópico Forza a 5 días de las elecciones generales. Según el sondeo, la Unión Cristiano-Demócrata, el partido de Merkel, junto con su aliado la Unión Social Cristiana, obtendrían el 39% de los votos. El socio menor de la coalición, el Partido Liberal, obtendría el 5%, con lo que los partidos de la alianza gubernamental sumarían un 44%. En tanto, los partidos de la oposición alcanzarían, según esta encuesta, el mismo porcentaje de votos repartidos entre ellos. El que más porcentaje obtiene es el socialdemócrata de su rival político, Peer Steinbrück. Bueno, estamos hablando de un empate técnico, según esas encuestas, a 5 días. ¿Qué posibilidades tiene de perder o ganar? Yo no sé. A ver, explícanos. A ver, un poco lo que comentábamos ayer, habría que recordarlo, ¿no? Las elecciones de Baviera no son necesariamente un indicio de lo que va a pasar en el resto del país, porque la Unión Social Cristiana ha gobernado Baviera hace 60 años, a diferencia de lo que pasa en el resto del país. En segundo lugar, lo que sí parecía un augurio mixto para el gobierno es que, habiendo ganado la Unión Socialdemócrata en Baviera, los liberales, su socio en la coalición de gobierno, habían quedado muy mal y había el riesgo de que a nivel nacional no lograran el 5% necesario para, digamos, entrar al Parlamento y seguir siendo socios de Merkel, que preferiría hacer una alianza con ellos que con los socialdemócratas para gobernar Alemania. El tema es que ahora está habiendo un fenómeno de voto estratégico, o sea, gente que inicialmente pensaba votar por Merkel podría, como ya ha ocurrido en el pasado, cambiar su voto para hacer que los liberales entren al Parlamento y pueda haber un gobierno digamos, de alianza entre Merkel y los liberales, como es el caso ahora, pero eso implica que el partido de Merkel pierde algunos votos y eso no le ayuda en las encuestas. El tema con la oposición, sin embargo, es que para que la oposición alcance el mismo porcentaje de votos o de intención de voto que la coalición oficialista, se incluye al partido de izquierda, un partido que incluye a los viejos comunistas de la Alemania Oriental, partido con el cual los socialdemócratas y los verdes han dicho explícitamente que no harían una alianza de gobierno. Si se les toma la palabra, eso quiere decir que ese no es un bloque equivalente. Están votando en Alemania, se vota por ella es jefe de gobierno, es canciller, sería la jefe de gobierno, y eligen también a representantes del Parlamento. Se emite dos votos, uno por el Congreso, por un candidato al Congreso en el distrito electoral en el que uno vive o en el que reside, y por partido político. Y no recuerdo con precisión cómo se hace el cómputo, pero al final el Parlamento, que para efectos prácticos es unicameral, se elige por una ponderación de ambos factores. Muy bien, ahora nos vamos a Filipinas. El ejército rescató a 150 rehenes de manos de rebeldes islámicos. Dale, espera, dale, espera. ¡Dale para allá! El conflicto interno que se vive en Filipinas desde hace más de 40 años y que se ha cobrado la vida de 150.000 personas ha mostrado su peor cara desde hace una semana. Un aumento en la violencia que amenaza con frenar el proceso de paz histórico acordado con el Frente Islámico Moro de Liberación, el mayor grupo rebelde musulmán de Filipinas, en octubre del año pasado. Se sabe que las fuerzas de seguridad han matado o capturado a un centenar de guerrilleros que han tomado rehenes, incendiado cientos de viviendas y paralizado buena parte de la actividad económica en la ciudad portuaria de Zamboanga. En tanto, el ejército de ese país informó que sus tropas rescataron a unos 100 civiles que permanecían secuestrados por los rebeldes en una zona donde se desarrollaban combates desde hace una semana. Las Fuerzas Armadas de Filipinas se enfrentan a los miembros del Frente Moro de Liberación, grupo que aspira a establecer un estado musulmán independiente en la sureña isla de Mindanao. Mientras se libran los combates, decenas de miles de personas se han visto obligadas a dejar sus casas y a buscar refugios de emergencias. Según cifras oficiales, la crisis de este país ha desplazado a casi 70.000 personas. Bien, vamos con otros temas. Una investigación de Naciones Unidas sobre los derechos humanos en Corea del Norte revela la